Buenas tardes. Este video corresponde al 40% del parcial 2 de la cátedra de problemas de estadística aplicada en la carrera de licenciatura en estadística de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. En esta práctica hablaremos acerca de los algoritmos de clasificación o agrupación no supervisada, es decir, de clusterización. Primero empezaremos hablando del método jerárquico, que hace referencia a maximizar las similitudes y a agrupar en base a maximizar la distancia o similitudes que hay entre las observaciones. Y hablaremos también acerca del método K-means o K-media, que hace referencia a minimizar la distancia entre los valores, ya sea entre los valores de sus centroides o de las observaciones hacia sus centroides. Pero más adelante iremos explicando a detalle cada uno de estos conceptos. Para empezar, trabajaremos con una base de datos llamada medidas, en donde las variables corresponden al nombre de las personas, a sus medidas de pecho, cintura y cadera, de medidas si no me recuerdo, son de 20 o de 20 personas, en donde también hay una variable que se llama sexo. Así que para importar esta base de datos, iniciaremos utilizando la función read.table y como la base de datos está en formato txt, ponemos medidas y el tipo de formato. Es importante recalcar que la función header o encabezado tiene que ser verdadera para que nos elimine un encabezado que aparece por defecto en la base de datos. Así que si ponemos verdadero el encabezado, será más fácil de manipular. Para eso correremos este código. Para echar un vistazo usamos la función head y podemos ver aquí lo que antes les mencionaba de las características generales de la base de datos: los nombres de las personas, sus medidas de pecho, de cintura, de cadera y el sexo, ya sea hombre o mujer. Es importante mencionar que para poder aplicar los dos algoritmos, el algoritmo jerárquico, el método jerárquico y el método K-means, solo debemos eliminar las variables que no son numéricas. En este caso utilizaremos la librería dplyr y eliminaremos la columna de nombres, porque es una variable cualitativa, y la columna de sexo. Así que llamamos la librería, creamos una base, un nuevo data frame o una nueva base llamada datos-1, en donde donde solo tendrán variables numéricas, es decir, las medidas de pecho, cintura y cadera. Así que usamos la función select, especificamos a la base de datos que queremos retirarle a las columnas y retiramos las columnas con el signo de negación junto con el nombre de la columna. Así que ya la corrimos, y para echar un vistazo usamos la función view, y aquí podemos ver que efectivamente se han eliminado las columnas. Así que es necesario que, habiendo ya eliminado estos datos, es necesario normalizar con el centro de los datos igual a falso. Así que creamos los datos normalizados utilizando la función scale. Y importante mencionar que tenemos que crear un vector con los datos mayores correspondientes a la base de datos. Aquí podemos verificar que el dato mayor, aquí si ajustamos esto, dato mayor es 43, la medida de pecho. Podemos ver que no hay otro mayor en la medida de cintura y no hay otro mayor en la medida de cadera. Y el número de este vector
es correspondiente al número de variables o de columnas que tenemos en la base de datos. Así que podemos ver los datos ya normalizados que se ejecutan aquí. Podemos echar un vistazo. Continuando, vamos a empezar con el primer algoritmo, con el primer método. Es el método jerárquico con K igual a 3. O sea, vamos a crear 3 clústeres. Para eso es necesario crear la matriz de distancias euclidianas. Si recordamos que el método jerárquico se basa en eso, en medir las distancias. Así que creamos el objeto Euclid que es las distancias, y el método usamos el euclidiano. Entonces ejecutamos el código y vemos la matriz que se nos ha quedado. Estos datos corresponden a las distancias euclidianas de cada valor hacia su centroide. Así que ya habiendo creado esta matriz, podemos crear un gráfico que se llama dendrograma, que es parecido a un diagrama de árbol. Así que utilizando el método, creando el objeto her, que hace referencia a un método jerárquico, y la función hclust, agregamos la matriz euclidiana de distancias que hemos encontrado anteriormente, pero en este caso utilizaremos el método ward_d. Luego de haber creado este objeto con la función plot, lo ploteamos, lo graficamos el objeto que hemos creado anteriormente. Los labels van a ser los nombres de las personas. Aquí bien pudiéramos haber creado un vector, haber extraído los nombres en un vector específico, pero decidimos hacerlo así, de la base de datos, solo tomar los nombres. Y el encabezado que le pusimos es el dendrograma de clúster. Así que ejecutamos este código y podemos ver un dendrograma en donde las líneas más largas hacen referencia a qué tan, cuando al momento de fusionar los datos, es qué tan juntos o qué tan separados estaban. Es decir, entre más largas sean las líneas que están más separadas, y entre más cortas es que estaban más juntas. Esto es un dendrograma de clúster. Para apreciar de mejor forma, crearemos los 3 grupos que pide el ejercicio con la función rec.hclust y con k igual a 3. Ponemos como más adelante crearemos otros 2 clústeres, lo diferenciaremos con el color. Así que empezamos creando 3 clústeres. Podemos ver que se han creado los 3 clústeres. Este método jerárquico tiende a juntar en clúster es decir, que los datos, por ejemplo, de Noé, Freddy, Luis, Saúl, Alba y todos los que están en el primer clúster son homogéneos, es decir, son más parecidos entre sí. Ya más adelante, cuando calculemos los resultados y veamos las medias, podemos ver que las medidas de pecho, cintura y cadera de todas estas personas, así en cada clúster, son muy homogéneas, pero son heterogéneas entre clústeres. Es decir, que las medidas de Noé no se parecen con las medidas de Raúl, ni con las medidas de Elena. Es decir, son homogéneas dentro del clúster y diferentes fuera entre miembros de cada clúster. Así que un análisis particular podría ser ese, de que las medidas de pecho, cintura y Saúl son muy parecidas a las medidas de pecho, cintura y cadera de Alba, pero a su vez son diferentes a las medidas de Raúl y José. Esas son 3 formas de agrupamiento. Así que crearemos otros 2 clústeres como parte de la teoría que vimos en clase, con k igual a 2. Corremos el código y podemos ver que se han creado efectivamente. Si pueden observar aquí, este se sigue manteniendo, el clúster 1 se sigue manteniendo, y a su vez
creamos un solo clúster general uniendo el clúster 2 y 3. Es decir, que las medidas de Raúl y José estaban más parecidas a las de Blanca y Sofía que las de Luis y Saúl y cualquiera de las personas que están aquí. Es decir, estos datos entre dos clústeres parecían un poco más homogéneos. Es por eso que los dos clústeres se agrupan de esta manera. Para finalizar y obtener resultados, creamos un clúster llamado fin con la función cuttree y ponemos el último clúster que queríamos guardar para poder aplicar los resultados y calcular sacar como un resumen con la función cbin. Así que ejecutamos el código, corremos los resultados, podemos ver los resultados. Esto es como para otra forma de analizar y poder visualizar los datos. Si ustedes ven a Raúl pertenece al clúster 1 y tiene estas medidas. Es otra forma de poder extraer los resultados. Para calcular los centroides, vamos al objeto matriz. Estos datos del objeto matriz los vamos a pasar al objeto growBy, que va a trabajar también con los datos de cluster fin, y eso a su vez va a crear el resumen de las sumatorias de las medias, la media de pecho, las medias de las medidas de pecho, cintura y cadera. Entonces, estos datos que hemos encontrado, ¿qué nos quieren decir? Que para el clúster 1, la media más alta es para las medidas de pecho, y también vemos que para las medidas de cadera es 37. Esto quiere decir que es en promedio las personas que pertenecen al clúster 1 tienen las medidas de pecho y cadera igual a 37, y a su vez las medidas de cintura igual a 28. Esto se cumple para los dos clústeres que hemos encontrado. Es decir, podemos concluir de este análisis que los datos son bastante homogéneos en sus medidas. Y esto se cumple porque fisiológicamente el ser humano o sea, como es una misma especie, tiene que atender medidas parecidas o en un mismo rango. Si los datos fueron extraídos de una región en particular, porque tiene características específicas. Yo creo que este método es muy apropiado para poder agrupar por clústeres. Ya para el segundo método utilizaremos el algoritmo K-means con K igual a 2 grupos. Para ello calculemos nuestro WSS, que hace referencia a las medidas de cohesión, es decir, la distancia de cada dato, de cada valor, de cada medida respecto a su centroide. Y también calcularemos la distancia entre cada centroide. Esto lo llamaremos BSS. Entonces ejecutamos el código. Esto no es más que crear un vector nulo donde para determinar, es como una lista vacía donde puede tomar a la hora de iniciar el bucle que tenemos adelante, puede tomar el K valor respectivo para cada grupo. Así que ya hemos ejecutado el bucle donde crearemos los centroides de forma iterativa para el WSS y para el BSS. Así que empezaremos ploteando o generando el gráfico del WSS y luego el de BSS, y para emparejarlo utilizaremos la función par. Aquí ejecutamos la última función par para ya no emparejar por si creamos otro gráfico. Así que podemos ver el gráfico. Podemos ver el gráfico donde podríamos decir que la mayor distancia marginal se encuentra en el clúster 2. En el clúster 2. Esto
Esto nos ayuda a determinar el número de clústeres apropiados para la base de datos, con la forma que queremos agruparlo. Así que podemos determinar aquí que efectivamente se encuentra en el clúster 2, porque este es el clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 4, 5 y así sucesivamente. Y aquí tenemos nuestro WSS. Así que, habiendo entendido eso a partir del gráfico, podemos crear un objeto que se llama segmentos con el método k-means, con la función k-means. Entonces, podemos ver los centroides del segmento, que está aquí es como la mayor media, la mayor media, que tiene las medias respectivas de cada medida. Ahora, finalmente, con la librería cluster, calculamos la distancia euclidiana. Es decir, que si se recuerdan en el método de jerarquías, calculábamos nada más la distancia euclidiana porque ellos trataban de maximizar las similitudes o la distancia. En cambio, en el método de medias, de k-medias, se busca minimizar la distancia entre ya sea del centroide hacia los valores y también entre centroides, que es lo mismo que el WSS y el BSS. Por eso es que utilizamos la distancia euclidiana al cuadrado. Así que ejecutamos y creamos los valores silueta con la función silhouette y podemos echarle un vistazo. Estos valores nos ayudarán a generar el gráfico de tipo silueta para poder visualizar y analizar de mejor manera los datos. Así que, habiendo obtenido estos valores, le añadimos las etiquetas, es decir, los nombres de las personas con sus respectivas medidas, y ploteamos, generamos el gráfico. Como podemos ver, podemos interpretar y se visualiza de mejor manera los datos que hemos obtenido para los dos clústeres. El clúster número 1, que incluye 11 personas, es decir, Elena, Stacy, Daisy, Ángel, Rosa y José, tienen una distancia entre cada uno de un valor de 64. Asimismo, para el clúster 2 de las 9 personas, que dentro de las cuales están Luis, Freddy, Andrés, Ricardo y Alba, tienen una distancia entre medidas, ya sea de su cintura, pecho o cadera, de 0.66. Y en general, la media en promedio de separación de medidas es decir, la distancia entre medidas, el promedio es 0.65. Yo creo que aquí la forma de interpretar es bastante sencilla, habiendo ya generado el gráfico. Finalmente, las conclusiones finales. Podríamos mencionar que el método k-means se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. Se suele usar la distancia cuadrática a diferencia del clúster del método de clusterización jerárquico. También el método jerárquico, una de las ventajas que tiene es que busca maximizar las medidas de similitud o minimizar alguna distancia. Esto lo hace claramente ventajoso en cuanto a ese punto. Es decir, que ambos son métodos válidos para agrupar datos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo,
El método jerárquico resulta un poco más difícil en ordenar el proceso de ordenamiento. En cambio, el método Canvin se puede hacer de forma iterativa. Así estos dos métodos o algoritmos tienen sus ventajas y desventajas. Este ha sido las conclusiones finales de esta práctica. El resumen y análisis más específicos se harán en el documento que adjuntaremos como también parte de la solución del parcial. Y nada más, un feliz día.